La semana pasada como yo vimos ciertas cosas relacionadas con las formas, nos apoyamos en este concepto de las formas cuádricas, que básicamente son funciones de Rn en R, que son como, digamos, se definen como polinomios de grado 2, ¿no? Con n variables, por decirlo de esta manera. Por ejemplo, ahí aquí en la pizarra hay un ejemplo, ¿no? Y nos apoyamos mucho en estas para trabajar para encontrar máximos y mínimos de una función de Rn en R. Pero, pues, todo lo que somos de formas cuádricas, pues damos como que lo anunciamos y ya, pero realmente no dijimos por qué sirven y por qué no. Eh, Eso es un tema de álgebra lineal, entonces, pero sí es importante saber de dónde vienen esas cosillas. Entonces, ahorita vamos a empezar viendo estas propiedades de las formas cuádricas, cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para saber si una forma cuádrica es semipositiva o seminegativa y no degenerada. Entonces, con eso vamos a comenzar hoy, ¿vale? Así que, pues sí, ¿no? Comenzamos con una forma cuádrica con una asociada a una matriz cuadrada de n por n, A. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que nuestra forma cuádrica es como aparece aquí, ¿no? f de x1, x2 hasta xn igual al siguiente polinomio, lambda 1 por x1 al cuadrado más lambda 2 por x2 al cuadrado y así hasta lambda n por xn al cuadrado. Entonces, en este caso decimos que la forma cuádrica es semipositiva o respectivamente seminegativa y no degenerada. Sí, solo si cada coeficiente lambda i es positivo para el caso de los semipositivos y es negativo para el caso de las seminegativas. ¿Vale? Entonces, sí, notemos que esta forma cuádrica f la podemos expresar como ese producto de matrices que está aquí abajo. Es decir, lo podemos ver como el producto de este vector, de esta matriz de una fila que tiene entradas x1 hasta xn por la matriz cuadrada cuyas entradas son todas ceros, salvo la diagonal que tiene entradas lambda i, dependiendo de qué punto de la matriz estés, y producto, el vector, digamos, el vector rotado, traspuesto de x1 a xn, ¿no? Y pues hay que notar que esta cosa tiene determinante, el determinante de la matriz A de transformación, que es este de acá. Es por esto. Si esta matriz es A, entonces el determinante va a ser el producto de las lambdas. Esto es 0. Entonces, una forma cuádrica la podemos ver como un producto de matrices de esa manera y pues tiene un determinante, el producto de las lambdas, lambda 6, para esa forma específica de la forma cuádrica, ¿vale? Pues bueno, entonces pues vamos a relacionarla un poquito más con los resultados que vimos, utilizamos el resultado me parece que el jueves pasado, entonces vamos a ver cómo se relaciona con ese resultado. Entonces, de esta manera, si definimos la matriz de sub k igual a la matriz, que es una matriz diagonal, tal es que en su diagonal están todas las lambda cis con las que estamos trabajando, comenzando en lambda 1 hasta lambda k, es decir, no es la matriz A completa, dependiendo de qué k nos estemos tomando. Entonces podemos afirmar que que f es una forma cuádrica
semipositiva o seminegativa, y no degenerada, sí, solo sí. Pues antes le pedimos que cada lambda, en el caso de la semipositiva, les pedimos que cada lambda i fuera positiva. Entonces esto lo podemos reinterpretar como que, en este caso, para el caso de las semipositivas, el determinante de la matriz de sub k, que es el producto de las lambdas, sea positivo. Si todas las lambdas son positivas, entonces pues, el producto de ellos, el determinante de esa de k, pues va a ser positivo. ¿Y qué pasa para el caso de las formas seminegativas? Bueno, en este caso le vamos a pedir que el determinante de k sea negativo para k impar y el determinante sea positivo para k par. Aquí ya cambia, si tu forma cuádrica es seminegativa, entonces le pedías que todos los lambdas i fueran negativos. Entonces, si te tomas un producto impar de números negativos, eso te va a dar un número negativo. Por eso la condición del determinante negativo para k impar. En cambio, si tú sumas una cantidad par de números negativos, pues eso te va a dar un número positivo. Entonces, por eso estamos haciendo esta distinción. Y pues pedimos eso para cada k entre 1 hasta n. ¿Vale? Entonces, la condición que le pedíamos hace rato, que se fijaba en las lambdas i, ahora la cambiamos por una condición relacionada con el determinante de las funciones de sub k. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque en principio parece que es un poquito más complicado. Pues esto es para poder trabajar ahora solo con matrices en vez de con los valores lambda i. ¿Vale? No hay dudas hasta aquí. Pues creo que no. Entonces, ojo, esto se cumple para una forma cuádrica de esta manera, que tiene esta forma. Que simplemente la suma de múltiplos de los cuadrados de las coordenadas x1 hasta xy. Pero no todas las formas cuádricas tienen esa forma. Algunas tienen los términos cruzados, ¿no? Entonces, pues es válido pensarse si esta condición que acabamos de encontrar se vale para esas otras formas cuádricas, y la respuesta es que sí. Entonces, vamos a poner eso. Esto se cumple no solo para para este tipo de formas cuádricas, sino que en general también. Si f que va de Rn a R es una forma cuádrica, asociada a la matriz simétrica, A con entradas, ahí vamos a ponerlas en este tamaño, A11, AN1, bueno, y ahí ya saben cómo se llaman las matrices. Entonces,
aquí es ANN. Entonces, si ahora tienes una forma cuádrica que no necesariamente es como, no tiene la forma en la que trabajamos anteriormente, pero sí está relacionada con esta matriz simétrica A, entonces F es semipositiva o seminegativa y no degenerada sí, solo sí, el determinante de AK, donde AK ahora no es es la matriz cuadrada de K por K, es la submatriz cuadrada de K por K de A, que solo llega pues, a la coordenada K. Por ejemplo, si aquí nada más si te fijaras, si K fuera K-1, entonces la matriz AK-1 sería como que esta, ¿no? Sin estos, sin esos extremos. Entonces por aquí estaría AK-1. Entonces F va a ser semipositiva o seminegativa y no degenerada, así solo así. Ese determinante es positivo. En el caso de la seminegativa, el determinante es negativo para K impar y positivo para una K par. Y esto debe de cumplirse para cada K entre 1 hasta N. ¿Sí? Es el mismo resultado que es el mismo enunciado que pusimos hace rato, pero en vez de tomarnos una matriz diagonal con entradas lambda i, ahora nos estamos tomando una matriz simétrica A. Cualquiera. ¿Vale? Sí, nada más estamos pasando, escribiendo el mismo resultado, pero con otras matrices. ¿Ok? Y pues solo falta la justificación de por qué esto es cierto. Entonces, nada más para terminar, vamos a poner eso. En efecto, si A es una matriz de n por n con entrada de los números reales simétrica, entonces por es que ya una álgebra lineal, tal vez no lo han visto, no sé, pero se puede probar que existe simétrica. Existe una matriz B, también una matriz cuadrada de n por n, ortonormal, tal que la matriz B por A por B transpuesta es diagonal. Es decir, vamos a bajar esto un poco, esta matriz, vamos a ponerla así, por acá, B A B transpuesta es igual a una matriz diagonal con entradas lambda is. Me quedó un poquito pegado, pero bueno. Es una matriz diagonal a lambda 1 hasta lambda n diagonal. ¿Vale? Entonces se puede probar eso, que dada una matriz asimétrica, entonces existe una matriz ortonormal B del mismo tamaño
tal que al hacer esa operación de matrices, B transpuesta te regresa una matriz diagonal. Y pues, ¿quiénes son las matrices ortonormales? Entonces, las matrices ortonormales ortonormales son las que se obtienen y se usan para realizar un cambio de variables, más bien un cambio de coordenadas. Ortonormales en Rn. ¿Vale? Entonces, en vez de trabajar con las coordenadas cartesianas de siempre, simplemente trabajamos con otro tipo de coordenadas, pero pues que cumplen, que se parecen mucho a las cartesianas, es decir, cada vector de dirección con el que estás trabajando tiene norma 1 y cada uno de esos vectores en los que define estas coordenadas son ortogonales entre sí, ¿no? Entonces, vamos a poner eso nuevo rápido. Esto es si X en Rn tiene coordenadas vamos a ponerle x1' y así hasta xn' en la base de la vamos a ponerle transformación B. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que el vector x1 hasta xn se puede expresar como el producto del vector x1' hasta xn' por la matriz B. Ok, eso ya no lo vamos a ver muy a detalle porque pues, no nos interesa mucho ahorita, pero pues básicamente eso es lo que hace una matriz ortonormal. Si tú lo multiplicas por por las coordenadas primas, entonces te va a regresar a las coordenadas cartesianas originales. De esta manera, la forma cuádrica f expresada en estas nuevas coordenadas x1' hasta xn' es, y ahora sí vamos a hacer cuentitas rápidas ya para terminar. Bueno, sabemos que f de x lo podemos expresar como un momento, vamos a borrar esto. F de x de vector x es f de x1 hasta xn, lo podemos ver como un producto de matrices x1 hasta xn por la matriz A, que es la matriz asociada a la forma f, por la transpuesta del vector x. ¿Vale? Entonces podemos expresar la forma cuádrica de esta manera. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de decir, cada uno de estos vectores cartesianos x1 hasta xn lo podemos expresar de la siguiente manera. El vector con coordenadas x', x1' hasta xn' por b, por la matriz A, por la matriz transpuesta la transpuesta del vector x',
por B. Transpuesta. ¿Vale? Entonces, si hacemos la transpuesta de un producto de matrices, es el producto de las transpuestas, y si asociamos, nos queda aquí, esto va a ser igual a x1, el vector x1' hasta xn', por la matriz B transpuesta, por la matriz x1' hasta xn' transpuesta. ¿Vale? Pero pues yo ya había dicho que esta matriz B transpuesta la podemos expresar como una matriz diagonal. Entonces eso lo podemos ver como igual estos matrices de vectores por la matriz diagonal con entradas lambda 1 hasta lambda n. Y por la transpuesta del vector. Y pues eso, si hacemos los cálculos, pues me queda aquí la forma cuádrica f expresada en las coordenadas x1, en las coordenadas x', te va a dar esta nueva forma que es lambda 1 por el cuadrado de x1' al cuadrado, por x1' al cuadrado, y así hasta lambda n por el cuadrado de xn'. Y el enunciado que pusimos hace rato no se fijaba tanto en la coordenada xn, sino se fijaba en los determinantes de estas matrices diagonales, ¿no? Que es el producto de las lambda 5. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues si mi forma cuádrica f no está relacionada con la matriz diagonal, podemos llevarlo a una matriz diagonal mediante un cambio de coordenadas ortonormales, y después eso nos genera esta nueva forma cuádrica en otro sistema coordenado que pues ya nos da el resultado, porque pues no nos vamos a fijar en el cambio de coordenadas, simplemente en el determinante de esa matriz, ¿vale? Entonces, básicamente esa es la justificación de por qué podemos usar formas cuádricas y por qué podemos usar los enunciados que utilizamos para encontrar los máximos y mínimos, ¿no? Y pues le repito, todo esto es más bien de álgebra lineal, por eso como que no nos detuvimos a demostrar cosas y eso. Entonces, si todavía no llevan o si ya llevaron y quieren recordar esto, pues no sé, chéquense Friedberg de álgebra lineal. Tiene todo un capítulo que habla de esto, ¿no? Formas cuádricas. Bueno, no de formas cuádricas en específico, pero sí, que es relacionado con esto. ¿Vale? Más o menos se entendió todo esto. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Ok. Bueno, entonces, si ya no hay duda con esto de las formas cuádricas, pues ahora sí vamos a pasar al siguiente tema de derivadas. Esto es la derivada de funciones de Rn en Rm. Ok, este ya es nuestro nuevo tema. Pues bueno, ya primero lo que hicimos es ver derivadas de condominen en R y que tienen esta imagen en Rn.
Y el tema anterior era de funciones de Rn en R, ¿no? Y en ambas, como que tratamos de hacer cosas similares. Por ejemplo, en el caso de funciones para funciones de R, de un condominio en R a Rn. Estas funciones si se acuerdan, normalmente las describíamos con una gama en vez de f, porque pues hablábamos de parametrizaciones y todo eso, ¿no? Pero pues vamos a trabajar pero pues, sí, en general también podemos utilizar f, ¿no? Bueno, el chiste es que normalmente utilizábamos decíamos que la función f o gamma en este caso era derivable en cierto punto, digamos en un punto x0 del dominio. Es derivable si solo si existía el límite, si solo si existe el límite cuando t tiende a t0 de gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0, ¿no? Entonces, si existía tal límite, entonces decíamos que la función era derivable en el punto, aquí le puse x0, pero vamos a ponerle t0. La función era derivable en t0 y de hecho llamamos a la derivada en t0 como ese límite. ¿Vale? Pero en un ejercicio que vimos conmigo, ya al final de una clase, probamos que eso es equivalente a que existe una función L de R a Rn lineal tal que el límite, ¿cómo era? Ajá, de t cuando tiende a t0 de gamma de t, era gamma de t menos la función lineal L de t menos t0 más gamma de t0 entre t menos t0. Esto te daba el vector 0. Acá ya se lo hicimos en un ejercicio conmigo, pero pues igual no se acuerdan, está bien, pero pues sí se valía eso, ¿no? Es lo mismo que una función sea derivable con la primera definición a que exista tal función lineal, ¿no? Entonces, y algo similar o prácticamente análogo pasaba para las funciones de Rn en R. Para f que tiene un dominio en Rn y va a R, y ahora sí un punto x0 en U, f es derivable en x0, sí existe el siguiente límite. El límite cuando el vector x tiende al vector x0 de la función f de x menos si existe L tal que, bueno, si existe la función L tal que RRN tal que este límite de f de x menos L de x menos x0 más f de x0 entre la norma de x menos x0 es igual a 0. ¿Sí? Esa era nuestra definición de derivabilidad de una función de Rn a R. Si existía tal límite y
definimos a la función x0, como, a la derivada de f en x0 como la función lineal que sale de ese límite, ¿no? O sea, algo así. Bueno, estaba relacionado con ese límite. Pues bueno, y aunque tenemos dos tipos de funciones, uno de RRN y otra de RNAR, pues estos límites, los dos se parecen mucho. Ambos involucran a una función lineal. Ambos relacionan a ese límite con la función con la función y con la función lineal, y pues en ambos casos el límite tiene que dar cero. Para el primer caso tiene que ser el vector cero y en el segundo pues el cero es real. Y entonces tiene sentido que pues nuestra definición de función de Rn a Rm, de derivabilidad de una función de Rn a Rm, pues se parezca mucho a ese límite, a esos límites que están ahí. Y pues de hecho tiene que ser así, ¿no? Porque si esas funciones son más generales, entonces esa definición que tengamos que dar se tiene que valer para estos casos específicos. Cuando partes de R y llegas a Rn, y cuando partes de Rn a R. Entonces, vamos a poner nuestra definición de derivabilidad. Definición. Sea f una función con dominio en Rn y contradominio Rm. Y vamos a tomarnos un x0 en U. ¿Ok? Igual por lo regular normalmente nos tomamos a U como un abierto de Rn. Entonces decimos que f es derivable en el punto x0 si existe una función lineal L que vaya de Rn a R, una función lineal tal que pues se vale el límite de arriba, es decir, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos la función lineal L evaluada en x menos x0 más f en x0 entre la norma de x menos x0 es igual al vector 0. ¿Sí? Esa va a ser nuestra función de derivabilidad de una función en x0. O equivalentemente, eh, o equivalentemente, si el límite cuando x tiende a x0 es prácticamente el mismo límite, pero ahora con la norma en el numerador. La norma de f de x menos L de x menos x0 más f de x0, norma entre la norma de x menos x0 es igual a 0. Ambos límites son equivalentes y eso creo que lo habíamos visto en algún ejercicio de la guía o algo por el estilo. Pero vale, entonces, en general, si tienes una función con dominio en Rn que caiga en Rm,
pues diremos que f es derivable en x0 si alguno de esos dos límites existen y dan vector 0 o 0 respectivamente, ¿no? Y notemos que, por ejemplo, este límite, el primer límite de la definición, coincide con el límite de la función de Rn en R. Lo único que cambia es que en general le ponemos el vector 0, pero para las funciones de Rn en R, el límite vale 0. Y pues sí tiene sentido porque pues el dominio, la imagen de la función va a caer en R, entonces pues no puede dar el vector 0 de R, pues es el 0 normal, ¿no? Y lo mismo pasa con las funciones de RRN. Bueno, aquí el último límite de la definición coincide con el primero que tenemos ahí en la imagen, ¿no? Bueno, excepto por el t-t0 que para que si sea análogo tendremos que ponerle valor absoluto, ¿no? Que es la norma de R, pero pues sí, ¿no? Entonces esta definición pues no solo cumple con como que sea nuestra función derivable para este tipo de funciones, sino que nos sirve para las demás funciones que ya vimos en general, ¿no? ¿Vale? No hay duda hasta ahora con esta definición. No, ok. Y pues bueno, nada más para terminar con la definición, pues la idea es la misma que pues en el caso de RRN y RNAR. La derivada tiene que ser como que una función que se acerque mucho, que se parezca mucho a f en el punto x0, y no solo eso, que, pues, que tenga ciertas propiedades lineales, ¿no? Por eso pedimos que sea una función lineal. Entonces, esta es nuestra definición de derivabilidad de una función de f en un punto x0 de su dominio. Toca ver ejemplos, de ejemplos de funciones que sí sean derivables, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Sea f que vaya de R2 a R3, definida como f de xy igual a x cuadrada coseno de y, coma, x cuadrada seno de y, coma, x cuadrada. ¿Ok? Entonces, para encontrar la función f, para probar que f es derivable, necesitamos una función lineal L que satisfaga el límite de allá arriba. Con todo lo que ya saben, más o menos cómo se imaginan que tiene que ser esa función lineal o cómo la podemos sacar. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Bueno, no sé si estoy bien, pero eso era sacando las derivadas y luego como acomodándolas en una matriz Sacando las derivadas de quién. de la función, creo. Ajá, de la función f, ajá. Pero, o sea, sí, pero... Sí, sí, ajá, sí entiendo tu idea, pero sí, vaya, queremos sacar la derivada, como que queremos sacar la derivada de f, pero pues entonces me dices que saque derivadas a partir Ah, de... no, sí, sí, perdón.
Perdón, perdón. Tu idea sí está bien y sí entiendo lo que quieres decir, pero, pero más o menos exactamente aquí le vamos a sacar las derivadas. Pues bueno, vamos a seguir la idea de Héctor, que pues, está correcta. Entonces, antes de empezar, vamos a anotar lo siguiente. Ajá, ya lo puso Julián. Este, bueno, Julián ya me dijo por ahí. Eh, Consideremos primero las funciones coordenadas de f, que son esas cosas. Si ya no se acuerdan, notemos que f de xy la podemos expresar como las funciones coordenadas f1 de xy, f2 de xy y f3 de xy, donde f1, f2, f3 son funciones que van de R2 a R y son, pues, f1 tiene que ser la primera función coordenada de xy, que en este caso sería x cuadrada coseno de y. Luego f2 de xy tiene que ser la segunda función coordenada de x, que sería de f, que sería x cuadrada seno de y. Y f3 es la última función coordenada de f, que sería x cuadrada. ¿Vale? Esas son mis tres funciones coordenadas de f. Y vale, yo no defino exactamente quién es la derivada de f completa. Sin embargo, yo ya sé cómo son las derivadas de funciones de R2 en R. Fue el tema que vimos, fue el tema que hemos estado viendo las últimas semanas. Entonces, las derivadas, vamos a trabajar con eso. Las derivadas de f1, f2 y f3 son en un punto x0, y0, son las funciones lineales L1, L2 y L3 que parten de R2 y caen a R, representadas por las matrices representadas respectivamente por las matrices y ahora vamos a poner las derivadas, las matrices derivadas de cada una de las funciones. Primero, recordemos que la derivada de una función f de R2 a R se componía por las parciales de f, en este caso f1, en el punto x0, y0, y la parcial respecto a y de f1 evaluada en x0, y0. Esa matriz va a ser la matriz asociada a la transformación lineal, a la derivada, a la transformación lineal L1, que es la derivada de f1. Y pues bueno, ¿quiénes son esos parciales? La parcial de f1 respecto de x es 2x coseno de y, evaluado en x0, y0 es 2x0 por coseno de y0. Esa es la primera entrada, y la segunda entrada es la parcial de f1 respecto de y, que sería menos x0 al cuadrado por... No, no es cierto, no, sí, está bien. Menos x0 al cuadrado por seno de y0.
Entonces, esa matriz representa la derivada de F1. Ahora vamos con F2. Por acá. Entonces, la matriz derivada de F2 se compone por las derivadas parciales de F2 evaluadas en los puntos x0, y0. X0, y0. Vale, ¿y quiénes son estas matrices? ¿Quién es la derivada de F2? La derivada parcial de F2 respecto de X sería la función de 2X seno de Y, entonces la parcial respecto de X sería 2X0 por seno de Y0, y la parcial respecto de Y sería X0 al cuadrado por coseno de Y0. Y finalmente, vamos a calcular la función lineal L3, que está representada por esta matriz, ¿no?, que estoy poniendo. Pues bueno, aquí es la parcial de f de 3 respecto de x. F de 3 es x cuadrado, entonces la parcial respecto de x es 2x, y como f3 no depende de y, su parcial respecto de y va a ser 0. ¿Vale? Esas son todas mis funciones derivadas de f1, f2 y f3 respectivamente. Están representadas por esas matrices. De esta manera, vamos a poner por acá de esta manera, la función lineal L, que va de R2 a R3, con funciones coordenadas, L1, L2 y L3, y cuya matriz asociada es ¿quién es la R que yo voy a proponer como la L que me sirve? Pues recordamos que pues, la L tiene esa función lineal. Como es una función de R2 a R3, debe tener tres funciones coordenadas. Entonces yo propongo que es la que tiene funciones coordenadas L1, L2 y L3. Eso en un punto X0, ¿no? Vamos a poner eso. Entonces esta cosa debe ser algo así como L1 X0, Y0, L2 en X0, Y0 y L3 en X0, Y0. Vale, más o menos así debe ser la matriz de mi función L. Pero yo ya dije que pues ¿quién es L1? Es la parcial de f con respecto de x. Bueno, es la de ahí arriba. De f1 evaluada en x0, y0. Y también es f1, es la parcial de f1 respecto de y evaluada en x0, y0. Okay. Y así para todas las demás, ¿no? L2 se conforma por las parciales de F2 en el punto X0, Y0. F2, parcial respecto de Y en X0, Y0. Y F3, su parcial respecto de X evaluada en X0, Y0.
y su parcial respecto de y evaluada en x0 como y0. Y pues nosotros ya calculamos todos estos valores, todos estos parciales. El primero es 2x0 coseno de y0, luego es menos x0 al cuadrado, ¿qué? Seno de y0, la segunda sería 2x0 seno de y0 con x0 al cuadrado coseno de y0, y las últimas entradas serían 2x0 y 0. Entonces yo afirmo que la función lineal que tiene asociada esta matriz debe ser eh, debe ser la ¿cómo ponerlo? La que más aproxima a f en x0. Es decir, debe ser la función lineal L que me satisface el límite. Y ya adelantándonos un poco, como que esta tiene que ser la que represente la derivada de f en x0. Pero bueno, tengo que probar primero que esa función L satisface el límite que yo quiero probar. Pero, pues si lo cumple, ¿por qué? En efecto, dado que el límite cuando x tiende a x0 de f sub i evaluada en x menos la función L sub i evaluada en x menos x0 más fi evaluada en x0 entre la norma de x menos x0. Este límite es igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite que te dice que cada función coordenada fi es derivable en el punto x0. ¿Y eso por qué? Porque las funciones li que nos tomamos son las derivadas de las respectivas fi. Entonces, estos límites se cumplen para cada y entre 1, 2 y 3. Y entonces esto ya nos implica que si los límites existen y todos son iguales a 0 entrada a entrada, entonces el límite ya completo pues como que también tiene que ser bueno, tiene que ser vector 0, y pues sí lo es en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? Pues descompusimos a f en sus funciones coordenadas. Sus funciones coordenadas son funciones de R2 y AR, ya sabemos cómo se derivan. Entonces de ahí extraímos nuestras funciones lineales que nos sirven, las derivadas de los FIs. Y eso ya nos dice que no solo ya con eso podemos construir una función lineal L, que es como que nuestra candidata, sino que como cada fi cumple este límite, pues entonces el límite general se cumple. Por lo tanto, podemos decir que f es derivable en el vector x0.
¿Ok? ¿Hay preguntas con esto? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Alguna duda? Pues al parecer no. Pues bueno, nada más para recordar lo que hicimos. Recuerden que debemos encontrar la función L lineal que me satisface el último límite. Entonces, f otra vez, esta función f que va de R2 a R3 está compuesta por tres funciones coordenadas que van de R2 a R. Esa ya sé cómo se derivan y ya podemos extraer la función L lineal que me satisface el penúltimo límite. Entonces, a partir de todas esas funciones lineales, yo construyo una nueva función lineal, que es la que está representada por la matriz de arriba, y pues, como cada fi es derivable, pues cada fi satisface el límite, el penúltimo límite, pero pues cada una de esas constituyen las entradas del último límite. Entonces, si ya juntamos todo, pues ya nos da que f es derivable en x0. ¿Vale? Pues bueno, entonces ese es nuestro ejemplo de una función de RNR que es derivable en un punto x0. Bueno, a partir de esto vamos a seguir un poquito con la teoría y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con funciones de RRN. En ese caso, pues más o menos sí definimos que es que una función sea derivable y bla, 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 pero antes de ver propiedades y todo eso, le dimos una interpretación geométrica. Las funciones de R a Rn las podemos, nos ayudan a ver, a representar ciertos conjuntos en R2 o en Rn, tales que se pueden expresar a partir de una función con una sola incógnita. Es decir, esas funciones nos ayudan a dar parametrizaciones de conjuntos, ¿no? Y a partir de esas parametrizaciones de conjuntos, pues la definición de la derivada para esas funciones, pues la podemos interpretar como una recta tangente en la curva con la que estamos trabajando en el punto en el que estamos derivando. Entonces, algo similar vamos a hacer con las funciones de Rn a Rm. Más en específico, las funciones de R2 a Rm. Entonces, vamos a hablar de superficies. Y pues bueno, más o menos, si recuerdan una curva, pues de cierta manera, tú empiezas con un intervalo que es tu dominio de la función y como que le cambias la forma y lo pones dentro de un Rn. Entonces, de esta manera tomabas ese intervalo y la formabas para ponerlo en Rn. Y eso que te quedaba era una curva. Por ejemplo, si hacías esto con un intervalo abierto, pues te daba una circunferencia, no sé, en R2 o en donde estuvieras trabajando. Y algo similar pasa con las superficies. Tú vas a partir ahora de una función con dominio en R2, es decir, con un conjunto en R2. Por lo regular nos gustaría que este conjunto sea abierto y conexo. Entonces sería algo así como que, no sé, en este caso una tortillita. Y lo vas a deformar de manera que cuando lo pongas en R3, pues sí, ya no necesariamente tenga la misma forma, pero si tenga de cierta manera la forma
el dominio general deformado, es decir, una superficie va a ser algo así como que un plano deformado en RM. Por ejemplo, este parece una sabanita o algo así, ¿no? Como que lámina torcida, ¿no? Entonces, más o menos así van a ser nuestras superficies. Van a ser como que deformaciones de R2 encajadas en un M. Entonces, vamos a poner eso. Ahorita hacemos más y poquitos. Entonces, sea S3. Todavía no vamos a comenzar con definiciones porque vamos a ver qué es lo que le queremos pedir a estos conjuntos para ya poder llamarlos superficies. Entonces, sea S3 un conjunto que se puede ver como la imagen de una función vamos a ponerle una función sigma que tiene funciones coordenadas sigma 1, sigma 2, sigma 3 y que va de un subconjunto de R2 a R3. A esta cosa también le vamos a pedir la cual es derivable en algún punto x0 con entradas x0, y0 de su dominio. ¿Vale? Esas son las primeras cosas que le vamos a pedir a lo que yo quiero que sea mi superficie. Entonces, vamos a continuar. Si U es abierto, entonces pues esto ya lo probamos en alguna ocasión, no, ya lo utilizamos bastante, entonces vamos a darlo por hecho. Entonces existe R positiva, esto me parece positivo, existe R mayor a 0, no, esto sí ya lo probamos, tal que la bola de radio R alrededor de X0 se queda contenida en U. Bueno, si U es abierto siempre podemos encontrar una bola que se meta ahí, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. Definimos gamma de X, gamma sub X y gamma sub Y, funciones que van del intervalo menos R, R. Este intervalo está contenido en R y caen en R2 como entonces, ¿cómo vamos a definir estas funciones? Gamma X de T va a ser igual a sigma de X0 más T, Y. Y eso lo podemos reexpresar como sigma 1 de X0 más T, Y0. Aquí era Y0. Coma, sigma 2 de X0 más T, Y0. Y sigma 3 de X0 más T, Y0. Esta es la función gamma de X y gamma sub X, y la función gamma sub Y de T pues es la análoga, pero ahora en vez de variar X, X era ahí, no, X, ahí está.
En vez de variar la x0, vamos a variar la y0. Entonces esta gamma sub y va a ser gamma de x0, y0 más t. Y si lo podemos en las funciones coordenadas, pues es casi esto, ¿no? x0 con gamma 1 de x0, y0 más t, gamma 2 de sigma 2, perdón, de x0, y0 más t, y gamma 3 de x0, y0 más t. Y bueno, ¿para qué voy a necesitar estas funciones gamma sub x y gamma sub y? Cuando definimos las curvas, le queríamos dar un significado geométrico a la derivada, que como ya dijimos, al final el que le dimos es como que la recta tangente a la curva en un punto x0. Ahora nos estamos tomando funciones con dominio en R2, entonces ya no solo vamos a hablar como que de recta tangente, sino que nuestra interpretación de la derivada va a ser el plano tangente a la superficie en el punto, en este caso en el punto gamma de x0. Entonces por eso ahora necesito de dos funciones, gamma de x y gamma de y. Porque pues, para generar un plano, como que nos gustaría tener dos vectores distintos de cero y linealmente independientes, ¿no? Y como que los queremos obtener a partir de estas dos funciones. Entonces, vamos a seguir sacándole información a estas dos. Notemos que ambas funciones son derivables en t igual a 0. Y esto pues, recuerden que mis funciones son estas funciones gamma de x son funciones con dominio en R a R2. Entonces ya sabemos cómo actúa la derivada ahí. En el caso de gamma sub x, evaluada en t, su límite, para este tipo de funciones la habíamos definido así. Su derivada es el límite cuando t tiende a 0 de gamma sub x de t menos gamma sub x de 0 entre t menos 0. Así definimos la derivada de una función de R en R2, ¿no? Como este límite. Pero pues podemos abrir esta cosa. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo podemos ver como el límite cuando t tiende a 0 del siguiente vector. Ya vimos que gamma de x se compone de las funciones coordenadas gamma 1, gamma 2 y gamma 3 evaluadas en específicos puntos. Entonces, este límite lo podemos ver como el límite del vector que tiene por primera entrada gamma 1 de x0 más t, y0, y a eso yo le voy a restar gamma de x, gamma sub x evaluada en 0, pero gamma sub x evaluada en 0 no es más que gamma 1 de x0, y0, es decir, no estoy sumando nada. Y esto lo voy a dividir por el t del cociente del límite anterior. Y esto para la primera entrada. Luego la segunda entrada va a ser casi lo mismo. Va a ser sigma 2 evaluada en x0 más t. No, así así. No, espera. No, sí está bien, sí está bien. Gamma 2 evaluada en x0 más t
menos gamma 2 evaluada en x0, y0. Todo esto entre t. Y la última coordenada, que es vamos a ponerlo por acá, gamma 3 evaluada en x0 más t, y0, menos gamma 3 evaluada en x0, y0. Y todo esto entre t. Entonces el límite de arriba lo puse, lo pasé a este límite de acá abajo, ¿no? Y aquí vamos a escribirlo mejor, se veía feo. Vale, y pues ya sabemos que el límite entra a cada una de las entradas, ¿no? Y ahora, ¿quién es el límite cuando t tiende a 0 de la primera entrada? Ese creo que ya lo pueden, ya es más claro, ¿no? ¿Quién es el límite de la primera entrada? De la función sigma 1 evaluada en x0 más t, y0, menos sigma 1 evaluada en x0, y0 sobre t. Si le cambian la t por h, ¿cómo pueden expresar ese límite? La parcial respecto de x de la función gamma 1, ajá. Sí, la parcial sí, ya me dijeron acá. Entonces, si el primer límite va a ser, bueno, si la parcial de sigma 1 respecto de x evaluado en el punto x0, y0. El límite de la segunda entrada va a ser lo mismo. Bueno, similar va a ser la parcial de, de sigma 2 respecto de x evaluado en x0, y0. Y el último también va a ser la parcial, en este caso de sigma 3 respecto de x evaluado en x0, y0. Vale, entonces ya nos encontramos con cosas más familiares. Análogamente, pues va a cumplir lo mismo para gamma sub y. Bueno, algo similar para análogamente. Ahí está. Análogamente, gamma sub y, la derivada de gamma sub y en t va a ser igual a. Espera, por ahí. Voy a subir un segundo así, pero voy. Más o menos por aquí. Aquí le había puesto la derivada de gamma sub x en t, pero no es en 0 porque está calculando la derivada en t igual a 0. Ustedes me dicen cuando ya pueda bajar. Sí, hasta aquí más o menos. Hasta aquí no hay duda de estas cuentitas. No, todo bien. Vale. Ya puedo bajar. Solo voy a bajar un poquito. Aquí.
llegamos a la que la derivada de gamma sub x en cero, pues era el vector compuesto con las parciales respecto a x de cada función sigma evaluada en x0, y0. Y lo mismo va a pasar con la derivada, bueno, lo análogo va a pasar con la derivada de gamma sub y evaluada en cero. Esta va a ser la que tiene por entradas las derivadas parciales de las sigmas, pero ahora respecto de y evaluadas en el punto x0, y0. Es parcial de sigma 2 respecto de y en x0, y0, y parcial de sigma 3 respecto de y en x0, y0. ¿Vale? Pues bueno, estas derivadas pueden que, bueno, estos vectores pueden que resulte cero dependiendo de cómo sea mi función sigma. Pero como quiero hablar de un plano y quiero generar un plano, necesito dos vectores que sean distintos del cero. Entonces, vamos a ponerlo así. Si gamma sub x' de 0 es distinto del vector 0, y lo mismo para gamma sub y' en 0, entonces, ¿qué podemos decir? Gamma sub x de, vamos a poner falta ahí otro paréntesis, la imagen de del intervalo menos r como r bajo gamma x, y lo mismo pero para la gamma sub y. Entonces estas dos cosas van a ser curvas. ¿Qué pongo? Son dos curvas contenidas en mi conjunto S, que tienen recta tangente en el punto sigma de x0. ¿Sí? Recuerden que si mis parametrizaciones tenían un valor distinto del 0 en un punto x, en este caso en el punto 0, pues podríamos encontrarles su recta tangente. Entonces, pues aquí ya podemos generar dos rectas tangentes a la superficie en el punto gamma de x0. Si además los vectores, vamos a ponerle los vectores gamma sub x' de 0 y gamma sub y' de 0 son linealmente independientes, entonces el conjunto que está conjunto de todos los puntos de la forma sigma evaluada en x0 más t por el vector gamma sub x' en 0 más s veces el vector gamma sub y evaluada
derivada en x0, todos estos vectores de R3 en donde t y s pueden variar como tú quieras, pues este conjunto representa un plano tangente a S, al conjunto S, en el punto sigma de x0. ¿Vale? Siempre que estos dos vectores que yo me encontré, gamma sub x' en 0 y gamma sub y' en 0, existan, sean distintos del origen y sean linealmente independientes entre sí, pues puedo hablar de un plano tangente al conjunto S en el que estoy trabajando en el punto gamma de x0. Y nada más para que aclare un poco las ideas, si todavía no les queda muy claro lo que estamos haciendo, voy a poner un dibujito. Entonces, comenzamos con nuestro conjunto abierto X, en R2. Digamos que nuestro conjunto era algo así, le pedimos que fuera un abierto, ¿no? No necesariamente una bola, pero que fuera un abierto, que este fuera U. Digamos con nuestro punto X0. Vamos a ponerlo un poquito más a la derecha. X0 tiene entradas X0, Y0. Y ahora, ¿qué pasa? La función gamma sub x me mide el cambio del punto X respecto al eje X del punto X0. Y la función gamma sub y me lo mide alrededor de verticalmente alrededor de x0. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le aplico la función sigma, esto que me va a regresar. A ver, entonces... ahora vamos a poner nuestros ejes coordenados de R3. Digamos que este es X, este es Y y este es Z. Y digamos que mi conjunto S, que es una superficie, aunque todavía no defino qué es esa cosa, es algo así, ¿no? Es como una manta, digamos. Este es S. Digamos que mi punto sigma de X es este de acá. Sigma de X0 es este de aquí. Entonces, como gamma sub X medía el cambio, digamos, horizontal respecto de X0, entonces no sé cómo caiga exactamente aquí dentro de ese, pero todos estos puntos azules que estaban en U van a caer esta línea azul que representa a gamma de X. Similarmente, todos estos puntos, todos los puntos que estaban en la línea punteada roja en U van a caer esta línea punteada roja que representa la función gamma sub y. Y ahora, digamos que este vector rojo de aquí me representa al vector derivada de gamma y evaluada en 0. Y el vector azul que ahora voy a poner acá este vector azul me va a representar el vector derivada de gamma x evaluada en 0. En este caso ambos vectores
son distintos del vacío y son linealmente independientes entre sí, es decir, no son paralelos. Y pues nosotros ya sabemos que si tengo dos vectores que son linealmente, linealmente independientes entre sí, en un Rn, pues estos dos me van a generar un plano. Bueno, vamos a ver más o menos así. Este es un plano. Y como el vector azul, el vector rojo me representaba generaba la recta tangente a gamma de y, en el punto sigma de x0, y el azul me representaba la recta tangente a gamma de x en sigma de x0, pues ambos me van a generar un plano que va a resultar ser tangente a ahora la superficie S, porque ambas trayectorias gamma de x y gamma de y están contenidas ahí. Entonces, el significado de la derivada menos para funciones de R2 a Rn va a ser un plano tangente a una superficie. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a definir lo que es una superficie y vamos a definir el plano tangente a esta en un punto. Entonces, definición. Sea S un subconjunto de R3. Entonces desaparece delta. Entonces, primero, decimos que S es una superficie si existen vamos a ponerle aquí abajo, si existen sigma con funciones coordenadas sigma 1, sigma 2 y sigma 3, una función que va de un subconjunto de U contenida en R2 a R3, derivable en cada punto de U, y a un subconjunto del dominio U, tales que la imagen bajo sigma de A es el conjunto S. En este caso diremos que decimos que la función sigma es una parametrización del conjunto S. ¿Vale? Entonces una superficie es muy similar a una curva. Bueno, en la definición se parece mucho a la de curva, simplemente ahora en vez de generarla a partir de un intervalo, un conjunto de R, lo estamos generando a partir de un conjunto de R2. Es por eso que en vez de ahora de como que una línea torcida, más bien parece una sábana torcida o algo por el estilo. Entonces eso es para superficie. Entonces la segunda definición que tiene que ver con el plano tangente. 2. Si tomamos un punto x0 en el conjunto A y los vectores los vamos a definir de la siguiente manera, el vector parcial de sigma respecto de x evaluado en x0
el cual lo vamos a definir como el vector que se compone de las parciales de las funciones de sigma coordenada, parcial de sigma 1 respecto de x evaluada en el vector x0, luego parcial de sigma 2 respecto de x evaluada en x0, y la parcial de sigma 3 respecto de x en x0. Eso va a ser la definición de mi vector parcial, vector derivada parcial de sigma respecto de x, y similarmente vamos a definir el de la parcial respecto de y, y la parcial respecto de y de sigma en x0 va a ser aquel que tenga por entrada las parciales de las sigma coordenadas respecto de y. X0, sigma de x3, de sigma 3 respecto de y en x0. Entonces, si x0 es un punto de A y estos vectores parciales son tales que son linealmente independientes entre sí, déjame borrar esto, aquí está, son linealmente independientes entre sí, y bueno, si son linealmente independientes entre sí, pues no pueden ser ninguno de ellos puede ser vector cero. Entonces, si se cumple esto, decimos que el plano P en R3, el plano P contenido en R3, definido paramétricamente como el conjunto de los puntos de la forma sigma de x0. Ahí vamos a ponerlo un poquito más grande. Por acá, aquí está bien. Entonces ahora sí, P igual conjunto de los puntos que tienen la forma sigma evaluada en x0 más t veces la parcial de sigma respecto de x en x0 más s veces la parcial de sigma con respecto de y en x0, tales que t y s varían en r. Entonces este p decimos que es el plano tangente a S en el punto sigma de x0. Y diremos que S es suave en el vector sigma de x0, o en x0 mejor. Entonces, si puedes encontrar el plano tangente a S en un punto x0, entonces diremos que S es suave en dicho punto. ¿Vale? Entonces, esas son nuestras definiciones. S es una superficie, si lo podemos parametrizar a partir de una función de R2, con un conjunto dentro del dominio de esta función. Y si un x0 en este conjunto A está que
los vectores derivadas parciales de sigma son linealmente independientes entre sí, entonces podemos hablar de plano tangente que está generado de esa forma. ¿Vale? ¿Hay dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Bueno, ya nos para terminar, no lo voy a escribir, pero hay que observar que no todos no todas las superficies van a tener un plano tangente. Por eso, por ejemplo, si nos tomamos la función de hace un rato, que era, bueno, la habíamos puesto con f, pero si ponemos sigma de xy igual a x cuadrada coseno de x cuadradas por seno de y x cuadrada, pues todos los puntos aquí satisfacen la ecuación z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tomamos sigma de todo R2, esto nos va a dar el cono centrado en el origen que abre que tiene como eje el eje Z, ¿no? Entonces, pues nuestra superficie en este caso va a ser este cono, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ustedes si calculan los parciales de sigma respecto de x y respecto de y en el origen? Te va a quedar que ambas vectores parciales van a ser el vector 0. Y pues aquí qué pasa, que pues este cono pues, no le podemos definir un plano tangente porque pues en realidad va a tener muchos, ¿no? Va a tener una infinidad, entonces ¿cuál es el bueno? Así que aquí no podemos hablar de plano tangente en el caso de los conos no podemos hablar de planos tangentes. Pues, bueno, aquí ya vimos que sigma sí cumple con ser derivable en cada uno de esos puntos, pero pues falla en que sus vectores parciales sean distintos del cero. Ok, bueno, aquí lo puse en chiquito, pero pues esa es la idea, ¿no? No todas las superficies van a ser suaves, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿ya no hay alguna otra duda? Creo que ya no, entonces... por ahora, ¿no? Ok, entonces yo creo que hasta aquí le dejamos. No sé si ya con esto terminaron el tema de funciones de RNNR, pero pues si no, ya lo terminarían y después retomarían esto de ya superficies y planos tangentes, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, pues terminamos la clase por ahí. ¿Vale? Entonces nos veríamos el ¿A qué jueves. va? Nos vemos, Daniel. Nos vemos. Hasta el jueves, porque Paredes dijo que íbamos a verte 3 días esta semana, ¿no? ¿Así dijo eso? En Facebook creo que sí, ¿no? No, más bien había, bueno, no sé, según yo él había puesto algo así que, con él martes, miércoles y viernes y conmigo hoy el jueves, creo. Perdón. Es que me estaba despertando, va. Creo que es eso, si no, igual lo leí mal, ¿no? Lo checo, pero pues ajá, Oh, te creo. Va, vale. Daniel. Nos vemos, crack. Me preguntan por ahí que si nos toma hasta el 29 para que terminemos. No creo que terminemos
Yo creo que igual y terminamos un poquito antes, porque este tema de funciones de RN en RM ya es muy, con todo lo que ya vimos hasta ahora, ya es muy rápido. Solo nos faltaría ver esto de superficies y un poquito de la función implícita. Bueno, y otra cosa, Oye, pero... Ajá. oye, ¿vamos a seguir viendo lo de Lagrange o ya terminó este tema? Yo creo que todavía van a terminar un poquito más, terminar de verlo con Luis y ya se regresan aquí a superficies y todo esto. Ok, ok. Tal vez Ah, ven un poquito más. Ajá. Vale, entonces nos vemos.